Por ejemplo, un ejemplo de mutación de translocación, acá tenemos un par de cromosomas homólogos que está en rojo, que lo vamos a llamar N1, y el otro par de cromosomas homólogos está en azul y lo vamos a llamar N2. Son cromosomas normales. ¿Cómo van a ser los cromosomas translocados? Los cromosomas translocados son aquellos en los cuales hubo un intercambio genético entre dos cromosomas distintos. Por ejemplo, acá hubo un intercambio genético entre el cromosoma N1 y el cromosoma N2. O sea que el segmento que comprende los genes E, F y G del cromosoma N1 pasaron al cromosoma T1 traslocado, y el Q, S, R y S pasaron al traslocado ¿sí? Entonces, los cromosomas normales y estos son cromosomas traslocados. Acá tenemos una traslocación, un individuo homocigota para una traslocación, es decir, que los dos cromosomas homólogos sufrieron la traslocación, y tenemos cuando solamente un cromosoma del par de homólogos sufre la translocación, ¿sí? Estos dos cromosomas, o sea, este sería el homólogo de este y este el homólogo de este, ¿sí? Entonces sería un heterocigota para la translocación. Bueno, y acá tenemos lo que se denomina la cruz paquiténica. En la cruz paquiténica se hace referencia a cómo se alinean los cromosomas en la profase de la meiosis, en la profase de la meiosis, cuando hay apareamiento entre los cromosomas homólogos. O sea, ustedes ven, este cromosoma homólogo se puede aparear con este cromosoma homólogo en estas regiones, como vemos acá, ¿sí? Y en estas regiones de como vemos acá. Y este cromosoma normal, homólogo, se puede aparear con estas regiones, como vemos acá, y con estas regiones, como vemos acá. Por eso se forma lo que se denomina cruz paquiténica. Esta cruz paquiténica hace también que la viabilidad de los individuos se vea reducida en la formación de las gametas, dependiendo de cómo migren los cromosomas a los distintos polos. Por ejemplo, tenemos que si este cromosoma N1 migra con este cromosoma N2, como son cromosomas homólogos distintos, o sea, este es de un par de homólogos y este es de otro par de homólogos, tenemos toda la información necesaria que necesita esa gameta. Y si este migra con y o sea, este migra con la información que tenemos acá es la que nos falta acá. Y la información que tenemos acá es la que nos falta acá. O sea que tenemos toda la información completa. Esto es un tipo de segregación alterna. Al separarse de esta forma, las gametas tienen la misma cantidad de información. O sea que no me falta ni me sobra nada, por más que la tenga en distinta posición. En cambio, si yo tengo la información duplicada, como es en este caso, ¿sí? Acá tengo esta información duplicada y esta información duplicada, o como es en este caso, que acá tengo esta información duplicada y esta información duplicada, como tengo mucha cantidad de información
repetida o me falta, entonces estas dos tipos de segregación que se llaman adyacente de tipo 1 y adyacente de tipo 2 me van a dar gametas inviables, ¿sí? Entonces solamente esta me va a dar el 100% de gametas fértiles. Y por último, ¿cuál es el origen de las mutaciones cromosómicas, inversiones y translocaciones? El origen son rupturas y reordenamientos. En el caso de las inversiones, las rupturas son en dos partes del cromosoma, dijimos que involucraban un solo par de homólogos. Son en un solo lugar del cromosoma y un giro de 180 grados. O sea que ustedes tienen acá, se rompe y giró. ¿Sí? Y en el caso de las translocaciones, son rupturas en dos cromosomas distintos. Ustedes tienen acá un cromosoma y otro cromosoma, en dos cromosomas distintos y intercambio de material genético entre estas porciones de los cromosomas. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que tenemos que ver acá? ¿Qué es lo importante de esta parte? Que puede haber individuos homocigotas o heterocigotas para esta mutación. La viabilidad de los individuos, es decir, si son viables o no. En el caso de las duplicaciones y de las deleciones, pueden ser viables, pero al tener falta de información o tener información repetida, muchas veces produce una cantidad excesiva de información que no es beneficiosa para el individuo, por lo tanto puede ser letal, y de la falta de información también puede ser letal. En el caso de las inversiones y translocaciones que producen un cambio en el efecto de posición de los genes, estos cambios de efecto de posición, pueden generar un efecto de posición que es cuando los genes pueden estar regulados por otros genes que están cercanos. Si esos genes que están cercanos son invertidos, entonces dejan de producir la función que estaban haciendo en cuanto a la regulación de otros genes, y eso puede provocar alguna dificultad fenotípica en el individuo. Pero generalmente no son tan drásticas como las de lesiones y duplicaciones. Y la configuración cromosómica en Paquitene para cada uno de esos casos es lo que tenemos que saber también para poder estudiarlos si los estamos estudiando en preparados citológicos, por ejemplo. Importancia con respecto a la fertilidad en individuos heterocigotas para las inversiones y las translocaciones. Acá tenemos la fertilidad que les decía en las inversiones, cuando las gametas eran no recombinantes, eran fértiles, y las gametas recombinantes no eran fértiles, en el caso de las inversiones, y el de las translocaciones depende de cómo se produzca la configuración paquiténica y cómo sea la migración hacia los polos de estos cromosomas. Listo. ¿Preguntas? Hola. Sí, acá estamos. Bueno, vale. No sé si quieren preguntar algo, chicos. Dicen no, perfecto. ¿Entendió? Sí. Bueno. Bueno, una cosita que conviene aclarar con las mutaciones, las translocaciones y las inversiones sobre todo, que cuando el individuo es homocigota para esas mutaciones, o sea que el par de homólogos esté invertido o el par de homólogos está traslocado, no tienen ningún problema en la fertilidad ni en la viabilidad de las gametas. Solo van a tener problemas aquellos individuos que tengan un cromosoma normal y uno
invertido o uno traslocado. Eso nomás. Sí, vale. Está bien la aclaración, Rafa. Bueno, nadie pregunta nada. No sé si quedaron así como en un estado de shock. Sí. Bueno, quedaron en estado de shock, mucha información junta, me parece. Espera, acá empiezan a aparecer preguntas. Profe, ¿puede repetir eso de viables? Lo que acabamos de decir de los individuos homocigotas y heterocigotas. Recién la profe les mostró que Sí. los individuos podían tener traslocados los dos cromosomas que participan en esa mutación o solamente uno de cada par. Cuando hablamos de homocigota decimos que todos los cromosomas están afectados, ya sea de la deleción, de la duplicación, de la traslocación o de la inversión. Una homocigota para la duplicación tiene el par de homólogos duplicados igual. Una homocigota para la deleción tiene el par de homólogos delecionados igual. Para la inversión lo mismo. Una homocigota tiene los dos cromosomas invertidos. Y la traslocación, lo mismo. Si participan dos pares de cromosomas, un organismo homocigota va a tener invertido los dos pares de cromosomas. Acá la profe está compartiendo la imagen con el ejemplo de la traslocación. Si se fijan acá, tenemos estos dos cromosomas con la inversión en azul y estos dos con la inversión, la traslocación en azul y la traslocación en rojo. Entonces, cuando la mutación es homocigota, sobre todo en la inversión y la traslocación, los individuos no tienen mayores problemas durante la meiosis, porque la información está completa y no va a haber ningún problema si llegase a sufrir crossover. Lo único que va a tener son los efectos de posición que les mencionaba la profe. Algún gen que se desregula o que se expresa diferente porque cambió su vecino. Nada más. Los problemas se van a ver cuando el individuo sea heterocigota, cuando tenga un cromosoma invertido y uno normal, y si además ocurre el crossover, como les explicaron recién. Eso sería lo que tienen que tener en cuenta.